sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Buenos días, queridos hermanos. Como siempre, es un honor para mí estar junto a ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios. El Señor nos ha permitido hasta hoy observar algunos salmos, el Salmo 1, el Salmo 23, y hoy corresponde observar el Salmo 32. El Salmo 32 es un salmo de penitencia. ¿Qué significa esto? Que el salmista, de forma poética, trata de expresar el dolor por su pecado y el arrepentimiento que siente debido a su pecado. Y este Salmo 32 tiene un paralelismo con otro salmo, el Salmo 51, que va a ser predicado un par de domingos más adelante. Podríamos decir que el Salmo 32 es la primera temporada de la serie y el Salmo 51 es la segunda temporada. Así que los vamos a invitar a que pueda estar atento a esta predicación, a esta serie de los salmos, para que se vaya nutriendo cada día más de la palabra de nuestro Señor. Les invito entonces a que abra sus Biblias o escuche atentamente la lectura del Salmo 32, salmo que ya leímos en la confesión de pecado, y vamos a dar lectura a los versículos 1 al 5. Salmo 32, versículos 1 al 5. Dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuál es el propósito de este sermón? Bueno, gozarnos por el perdón de nuestros pecados. Y el tema lleva por título las etapas del pecado. Y para esto vamos a observar 3 etapas. Primero, la alegría del perdón. Segundo, la agonía del silencio. Y tercero, la eficacia del destape. Vamos a nuestro primer punto, la alegría del perdón. Versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En esta primera sección, mis hermanos, el salmista David, habla de la gran alegría que podemos sentir debido al perdón de nuestros pecados. Y en esta ocasión, a diferencia del Salmo 1, la palabra bienaventurado está en plural. Entonces Spurgeon comenta lo siguiente, que esta frase podría traducirse de la siguiente forma: o las bienaventuranzas, las dobles alegrías, los manojos de felicidad, las montañas de deleite que siente aquella persona que ha sido perdonada. Podemos recordar que en el Salmo 1 se nos enseñó que para ser bendecidos debemos, ¿qué cosa? No andar, no estar y no sentarnos con los malos, sino que por lo contrario debemos profundizar en la palabra de Dios, deleitarnos en ella de día y de noche. Sin embargo, si uno como cristiano ha caído, ha pecado, nuestro salmo, el Salmo 32, nos muestra otra forma de recuperar la bienaventuranza, de recuperar el ser bendecido por Dios. ¿Cuál es esta forma? Hacer una confesión verdadera y arrepentirnos de nuestros pecados. David, en este salmo, habla del perdón real, de esa declaración por Dios,
No simplemente habla del apaciguamiento de una conciencia ruidosa o de una paz imaginaria con Dios. El salmista realmente está diciendo que podemos sentir felicidad y gozo cuando entendemos el perdón de nuestro Dios, ese perdón que es verdadero. O que montañas de alegría podemos sentir cuando nos damos cuenta que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y en los primeros 2 versículos de nuestro Salmo, David usa 3 palabras para describir lo malo y lo incorrecto. No sé si ustedes se percataron de esto. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Cuando nosotros pensamos en pecado, posiblemente pensamos en me equivoqué. En algo tan simple como tuve una equivocación. Es que todos fallamos y todos pecamos. Pero el tema es mucho más profundo, mis hermanos. Por eso David trata de abarcar las más palabras que puede para mostrarnos la complejidad que hay en el pecado. Ocupa la palabra transgresión, ocupa la palabra pecado y ocupa la palabra iniquidad. La idea detrás de transgresión es cruzar una línea, es desafiar la autoridad de Dios. Es decir, cuando nosotros transgredimos la palabra de nuestro Dios. Desafiamos la autoridad que Dios tiene como el soberano de todas las cosas. La idea que hay detrás para el salmista de pecado es quedar corto o errar al blanco. Nuestro propósito como creación de Dios, como hijos de Dios, es adorar a Dios. Cuando no somos capaces de adorar a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, estamos cerrando al blanco. La idea detrás de iniquidad es la perversión y la distorsión que nosotros podemos hacer del carácter santo de Dios y de su palabra. Nosotros entonces transgredimos la palabra de Dios, pecamos ante Dios y cometemos iniquidades cuando no confiamos en su carácter y en su palabra. Pero hermosamente, poéticamente, el salmista, para contrarrestar estas 3 palabras, para hablar de lo malo y de lo negativo, nos añade 3 conceptos que tienen que ver con perdonar, cubrir y no culpar. La idea de perdonar, mis hermanos, es quitar una carga o una deuda. Vuelvan a los versículos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Cometemos transgresiones, nuestra transgresión ha sido perdonada. La idea entonces de perdonar es quitar una carga, quitar una deuda. Carga, mis hermanos, que es tomada ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo toma nuestra carga, mis hermanos. Toma esta mochila de pecados y muere por estos pecados. Yo no sé si ustedes han podido leer El progreso del peregrino, o también está la película en dibujos animados, si no me equivoco, en donde hay un personaje que se llama Cristiano. Cristiano es el personaje en el cual se refleja todo el peregrinaje de un cristiano. Pero comienza con algo tan sencillo como él dándose cuenta de sus pecados, de que ha cometido errores delante de Dios. Y cuando se da cuenta de sus pecados, aparece una mochila gigantesca sobre sus hombros, sobre su espalda. Mochila que le cuesta, obviamente, poder avanzar y mirar al Señor. Cuando se nos habla entonces de que han sido perdonadas nuestras transgresiones, se está hablando, mis hermanos, que esta mochila que nosotros cargábamos de pecado ha sido sacada de nuestros hombros, puesta a los hombros de nuestro Señor Jesucristo y pagadas en la cruz del Calvario. La idea detrás de cubrir es que la sangre del sacrificio
cubre el pecado. Los judíos tenían por costumbres, tenían ceremonias en donde debían matar animales para cubrir simbólicamente sus pecados. ¿En quién, mis hermanos, nuestros pecados fueron cubiertos? En nuestro Señor Jesucristo. A través de su sangre, a través de su sacrificio. Nuevamente, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestras culpas fueron cubiertas por la sangre de nuestro Señor en la cruz del Calvario. La idea de no culpar es no tomar en cuenta las deudas que nosotros teníamos para con Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esas deudas fueron canceladas en la persona de Jesucristo. Nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, el que sean cubiertas nuestras deudas, el que nuestras transgresiones hayan sido perdonadas, es únicamente posible porque nuestro Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados, cubrió nuestros pecados y no nos culpa más a nosotros, sino que Él cargó nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Por eso podemos tener la libertad, mis hermanos, de ser bienaventurados. Qué felicidad entonces es saber que nuestro buen Dios perdona nuestros pecados verdaderamente. Qué felicidad, mis hermanos, es saber que Dios perdona nuestros pecados verdaderamente. ¿Saben por qué muchas veces como cristianos no sentimos el gozo que debemos sentir? Porque seguimos pensando que tenemos deudas con Dios. Seguimos pensando que nuestros pecados no han sido cubiertos por Dios. Cuando se nos enseña una y otra vez que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tenemos ahora libertad para con Dios. Podemos llamarle a Dios nuestro Padre. Podemos sentirnos felices y gozosos, mis hermanos, porque las deudas que teníamos, que éramos incapaces de pagar, ya han sido pagadas por nuestro Señor Jesucristo. En esta sección se nos habla de la felicidad de sentirse perdonado completamente por Dios, terminando con la siguiente frase: y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta frase apunta a nuestro comportamiento y a nuestro corazón. Pero más que referirse a que no debemos seguir pecando, es que entendamos siempre, mis hermanos, que la solución se encuentra únicamente en la persona de Jesucristo. Bienaventurados somos cuando pedimos perdón de todo corazón, porque seremos perdonados. Mis hermanos, Dios no es como nosotros. Nosotros no somos capaces de perdonar al 100%. Dios perdona. Dios perdona perfectamente. Por eso el salmista podía comenzar este salmo diciendo: bienaventurados somos cuando entendemos que hemos sido completamente, verdaderamente perdonados por Dios. Por tanto, podemos sentir la alegría del perdón. Luego de haber experimentado la agonía del silencio. Versículos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. En esta segunda sección, el salmista David manifestó la agonía del silencio de su pecado. Spurgeon, comentando sobre esta segunda parte, dice que David, llegando al arrepentimiento, pensó algo así: callé. No solo estuve callado, callé con resolución, con decisión, con convicción, con perseverancia. Lo callé a pesar de todo el recuerdo de mis misericordias pasadas, a pesar de mis reproches de conciencia y mi angustia de corazón. ¿Les ha pasado esto, hermanos? Endurecernos de tal forma que se producen callos
en nuestro corazón y en nuestra conciencia? ¿Les ha pasado estar en esas etapas en donde su conciencia ya no los acusa de pecado? ¿En donde su corazón ya no siente el arrepentimiento? A lo mejor de vez en cuando su conciencia les dice: eso que estás haciendo está mal, ese comportamiento no es adecuado, pero lo callamos. Somos deshonestos. Al Espíritu Santo le ponemos un silenciador. ¿Les ha pasado estar en una ocasión así? Al salmista le pasó. Y lo que David entonces está tratando de enseñarnos es que no debemos guardar silencio. No debemos ocultar nuestros pecados delante de Dios. Cuando el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia, habla a nuestro corazón, debemos doblar nuestras rodillas y confesar nuestras faltas ante el Señor. Por eso cada domingo en nuestra liturgia tenemos un momento en donde confesamos nuestros pecados ante el Señor. El salmista entonces nos enseña que no debemos hacerlo, porque al guardar silencio enfrentamos una agonía profunda. Tanto así que en su experiencia, él comenta que hasta sus huesos se vieron afectados. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. El silencio de la negación, queridos hermanos, es un tema importante dentro de la Biblia. Y se refiere a esa actitud que muchos de nosotros hacemos, que es de negar u ocultar nuestros pecados y debilidades en lugar de reconocerlos y confesarlos ante Dios. Todos luchamos con guardar silencio de nuestros pecados. No queremos arrepentirnos completamente de todas nuestras faltas, de todos nuestros errores, porque seguimos pensando que somos más buenos de lo que realmente somos. Cuando guardamos silencio sobre nuestros pecados, podemos experimentar varias consecuencias negativas. ¿Cómo cuáles? Lo que podríamos catalogar como un agotamiento interior. Ya leímos. El salmista dice que sus huesos se consumían. Y esto, mis hermanos, es una imagen gráfica de cómo el silencio de la negación puede consumirnos por dentro. ¿Cuántos de nosotros enfrentamos etapas o estamos enfrentando hoy la etapa de no confesar nuestras faltas y nuestros pecados, sino que más bien guardarlo en nuestro interior? Y por lo tanto nos sentimos mal. Nuestro espíritu está débil. Nuestra conciencia está debilitada. Tenemos un agotamiento interior. No somos capaces de buscar al Señor. Cuando guardamos silencio sobre nuestros pecados, experimentamos también la carga de la culpa. El silencio de la negación puede llevarnos a tener una carga tan grande que se vuelve demasiado pesada para que sigamos caminando. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos enfrentado en esta vida como cristianos? O a lo mejor seguimos enfrentando culpas que guardamos en nuestro corazón. Esa mochila que aún seguimos cargando, que nos evita caminar ligeramente en el camino del Señor, que nos evita buscar al Señor como Él se merece, que nos evita relacionarnos con los hermanos como debemos hacerlo. ¿Cuántos de nosotros seguimos cargando culpa, mis hermanos? Culpa por pecados o por errores que hicimos en el pasado. Es hora de que sientas el perdón. Es hora de que te puedas sacar esta mochila de la culpabilidad, problemas con los hijos. Todos los padres, en algún punto, sentimos una culpabilidad de ser padres. Es hora, mis hermanos, que nos quitemos este peso y sigamos avanzando. La culpabilidad, a lo mejor, que tenemos por ser un mal esposo o una mala esposa, por ser un mal ciudadano, por ser un mal miembro.
En vez de que estas cosas nos sigan deteniendo, es hora, mis hermanos, que empecemos a soltar la mochila de la culpa y avancemos mirando al Señor. Cuando guardamos silencio sobre nuestros pecados, podemos experimentar la dificultad para relacionarnos con Dios. El silencio de la negación puede dificultar nuestra conexión con Dios. ¿Y a quién no le ha pasado que cuando comete un pecado no quiere orar? ¿No quiere leer la palabra del Señor? ¿No quiere relacionarse con sus hermanos? ¿No busca al Señor en la intimidad? ¿Por qué? Porque la no confesión de nuestros pecados, porque la práctica de ese pecado nos hace alejarnos con Dios. Cuando Dios, mis hermanos, si se me permite graficarlo, Dios está con sus brazos abiertos, diciéndote en todo tiempo, ven a mí. ¿Has pecado? Ven. ¿Has pecado? Ven. ¿Sigues pecando? Ven nuevamente. Sigue cometiendo transgresiones. Aquí estoy yo para perdonar tus pecados porque te amo con un amor eterno, incondicional y perfecto. Cuando pecamos, mis hermanos, en vez de alejarnos con Dios, debemos humillarnos para nuevamente percibir su amor y su compañía en nuestras vidas. Cuando guardamos silencio de nuestros pecados, se dificulta el encontrar la paz. El silencio de la negación puede dificultar nuestra búsqueda de la paz, porque la paz verdadera, el amor verdadero, la tranquilidad verdadera, solamente son verdad en Dios. Solamente, mis hermanos, cuando estamos en Dios, podemos sentir una tranquilidad. Solamente cuando estamos en Dios podemos sentir paz, podemos sentir el verdadero gozo, podemos sentir el verdadero amor. Es hora, mis hermanos, que entendamos que nuestro Dios no es como nosotros, que Él es perfecto, que Él está lleno de compasión, que Él está constantemente con sus brazos abiertos, invitándote a que vuelvas a Él. De eso se trata el Evangelio, mis hermanos. El Evangelio no es que tú tengas que cumplir con ciertos parámetros o con ciertas normas. El Evangelio se trata del amor de Dios que te invita constantemente, a pesar de que eres un pecador, a sus brazos, a recibir su amor y a que transformes tu vida. Pero mientras vas transformando tu vida, vas a seguir pecando y vas a seguir fallando. Y aún así, Dios está con sus brazos abiertos, invitándote, amándote, consolándote, acompañándote, porque así es nuestro Dios. El salmista está tratando de revelarnos con todas sus fuerzas la gravedad entonces del pecado. Tanto así que sigue expandiendo esta idea en el versículo 4 y declara lo siguiente. Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Parafraseando al salmista, podría ser de la siguiente forma. Sentía el peso de saber quién eres tú. El salmista sabía muy bien que Dios no lo dejaba solo. El salmista sabía muy bien que Dios está siempre con nosotros, que Dios está siempre con él, guiándolo y sosteniéndolo. Pero aún así, su terquedad ganaba el protagonismo. Y esto era un gran peso para su ser. Y tanto era el peso de nuestro protagonista que termina esta sección diciendo: se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, mis fuerzas, mis energías, mi vitalidad, mi espiritualidad se secaron, así como se secan las plantas en el verano. El verdor del salmista se volvió en sequedad debido al silencio de su pecado, debido a estar lejos de Dios, debido a abandonar la palabra de Dios.
porque únicamente en Dios, mis hermanos, podemos hallar la tranquilidad. Porque así lo veíamos en el Salmo anterior. Es el Señor, el buen pastor, quien nos conduce por el camino que nosotros necesitamos caminar, quien nos lleva para que podamos disfrutar de un rico pasto y de unas ricas aguas, simbolizando la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso somos invitados hoy a confesar nuestros pecados para que recuperemos la alegría de nuestra salvación. Primera de Juan 1:9, un texto que lo repetimos constantemente en nuestra liturgia, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es hora que comencemos a creer en su palabra. Si confesamos nuestros pecados, esa es la condición. Si confiesas tu pecado, ¿qué hace Dios? Perdona tus pecados y te limpia de toda maldad. Deja la culpa. Deja de seguir cuestionándote. Deja de pensar que Dios no puede perdonar tus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hemos observado hasta aquí entonces la agonía del silencio, con una invitación en nuestro salmo a detenernos en la eficacia del destape. Versículo 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En esta tercera sección, David describe la eficacia, mis hermanos, del destape, de la confesión del pecado. La confesión es un acto de humildad y de sinceridad, en donde nosotros reconocemos nuestros pecados, nuestros errores, y llevamos todo esto ante la presencia de Dios. Por eso el salmista dice, confesaré mis transgresiones a Jehová. Confesaré mis transgresiones a Dios. Y la confesión es un tema central en la Biblia. En el Antiguo Testamento, la confesión era un acto ritual. Se realizaba ciertos rituales para purificar al pueblo de Israel de sus pecados. Algo lo mencionamos anteriormente. Habían ciertas tradiciones, ciertos rituales. El sacerdote debía matar a un becerro por sus propios pecados. Luego, 2 becerros más. En uno confesaban los pecados del pueblo simbólicamente y lo partían por la mitad. Al otro lo abandonaban en el desierto. Había todo un ritual que cumplir, pero era sumamente importante la confesión de nuestros pecados, tanto del sacerdote como la del pueblo. En el Nuevo Testamento, la confesión se convierte en un acto personal. Ya no necesitamos a un tercero, ya no necesitamos un confesionario. Tranquilamente nosotros podemos invocar la presencia del Señor para pedir perdón por nuestros pecados. Y cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, estamos reconociendo la soberanía de Dios. Estamos declarando a través de nuestra confesión que Dios es todopoderoso, que Él es el soberano de todas las cosas, que no hay nada que se escape de su presencia, que Él tiene el control de todo, mis hermanos, porque Él es Dios. Él conoce nuestro ser interior y muchos podrán estarse preguntando entonces, si conoce todo lo que hay en nuestro interior, ¿por qué debemos orar? Bueno, porque así le ha placido a Dios que nos relacionemos con Él, mis hermanos. Porque la disciplina de la oración combate nuestro egoísmo y nuestro orgullo personal. Porque nos hace reconocer que Él es el soberano y nos hace reconocer que nosotros somos débiles y que por nuestras propias fuerzas no podemos. La confesión de nuestros pecados nos permite reconocer que somos débiles, que somos tendientes a pecar,
y que necesitamos de Dios constantemente en nuestras vidas. Cuando nosotros oramos, mis hermanos, y confesamos nuestros pecados, estamos diciendo: Señor, ayúdame. Señor, por mis propias fuerzas no puedo trabajar mi santidad. Por mis propias fuerzas no puedo mortificar mi pecado. Si yo me baso en mis fuerzas y en mis capacidades, no puedo. Cuando oramos, confesamos que somos débiles. Confesamos que necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Confesamos que necesitamos la asistencia de Dios en nuestras vidas. Mis hermanos, por nuestras propias capacidades no somos capaces. Por nuestras propias obras no somos capaces de agradar al Señor. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Cuando nosotros reconocemos la soberanía de Dios y nuestras debilidades y confesamos nuestros pecados, estamos pidiendo clemencia, auxilio en nuestras debilidades. Cuando reconocemos nuestros pecados, se restablece la relación con Dios. La confesión, mis hermanos, nos permite restablecer la relación que se había roto. Cuando confesamos, no sé si a ustedes les ha pasado, podemos sentir esa tranquilidad. La tranquilidad de recibir el perdón nuevamente de Dios y poder nuevamente nosotros acercarnos a Él con un corazón desahogado, con un corazón tranquilo, sintiendo la presencia de nuestro buen Señor. Cuando confesamos nuestros pecados, experimentamos una liberación del peso que nos oprimía. Y el pecado, mis hermanos, puede generar varias cosas negativas. Sentimientos de culpa, vergüenza, ansiedad, que pueden pesar sobre nosotros como una carga. Sin embargo, cuando confesamos y recibimos el perdón, esa carga se alivia y podemos experimentar una sensación de libertad y de alivio. La libertad del peso del pecado se puede experimentar en varias formas. Un alivio emocional. Nos trae nuevamente verdor a nuestra vida. Nos da energía para seguir avanzando. Nos da energía para seguir buscando del Señor. Nos da una paz interior, mis hermanos, porque ya dijimos que solamente Dios puede concedernos esa paz. Nos trae libertad para servir. La confesión puede traer una libertad para servir a Dios y a los demás. Qué importante, mis hermanos, es que confesemos nuestros pecados y sintamos el perdón de nuestro Dios. Porque eso nos hace que podamos acercarnos cada día más a Dios y podamos amar cada día más a nuestros hermanos. En la Biblia hay muchos ejemplos de personajes que confesaron sus pecados y recibieron el perdón de Dios. ¿Cómo no mencionar a David, que confesó su adulterio y el asesinato de Urías y recibió el perdón? ¿Cómo no mencionar a Pedro, que confesó su negación de Jesús y recibió el perdón y la restauración? ¿Cómo no mencionar al publicano que confesó sus pecados y recibió el perdón de Dios? ¿Cómo no mencionar a la mujer adúltera que confesó sus pecados y recibió el perdón de nuestro Señor? En cada uno de estos ejemplos, la confesión y el perdón llevaron a una restauración con Dios y con su prójimo, a una renovación en su fe, misma restauración que vivió nuestro salmista, que lo llevó a decir lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Te quiero invitar a 3 desafíos. En el primer punto, observamos la alegría del perdón.
El desafío es: recibe el gozo de tu salvación. En el segundo punto, hablamos sobre la agonía del silencio. Te desafío a no callar tu pecado, a que lo confieses delante de tu Señor. En el tercer punto vimos la eficacia del destape. Confía que Jesús es Señor y Salvador y que Él te entrega la paz y el gozo que en ningún otro lado vas a hallar. Que el Señor te bendiga. Oremos.